Muy, pero muy buenas tardes, amados hermanos. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, ustedes son bienvenidos a esta capacitación que hemos estado dando ya por varios sábados, estudiando justamente historia y el desarrollo de la Iglesia primitiva, que ha sido muy trascendental. Es un estudio que nos ha llevado desde Jesús hasta Constantino el Grande y su evolución en el siglo XXI. ¿Por qué hasta Constantino el Grande? Porque como ya hemos estado viendo, hasta esa época la iglesia tuvo un desarrollo impresionante. De ahí para allá se estancó por las costumbres, por los métodos que entraron a partir de Constantino el Grande y que el cristianismo se hizo muy popular y ya se metió el paganismo y muchas de las cosas que se hicieron, como hemos estudiado, no se hicieron más. Bueno, esta tarde entonces tenemos un nuevo capítulo, aunque vamos a seguir con el mismo tema. Pero antes de que sigamos, pidamos la dirección de nuestro Dios, por supuesto. Acompáñenos en oraciones donde estén. Padre, qué lindo es estudiar tus métodos, las maneras como tú has guiado a tu iglesia en el pasado y cuál es tu voluntad para hoy, para con nosotros. Acompáñanos, Espíritu Santo, danos sabiduría, graba estas lecciones en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, entonces, como les venía mencionando, hoy continuaremos con nuestra lección número 5. El tema es el mismo, pero lógico, con datos diferentes, los factores del crecimiento y la multiplicación en la iglesia primitiva. Al saber nosotros justamente cuál fue ese secreto de la iglesia primitiva y aplicarlo para nosotros, pues va a ser un resultado similar, igual del que hubo en la iglesia primitiva. Veamos entonces que tanto el Nuevo Testamento como los registros históricos del cristianismo demuestran que desde el Pentecostés hasta Constantino, la iglesia no sumó, sino multiplicó cada día el número de discípulos. Esa es la razón por la que se puede catalogar su crecimiento en cuantitativo, pero a la vez cualitativo, en cantidad y en calidad. Eso es muy importante. La mayoría de cristianos estaban inmersos en el tiempo en compartir la nueva fe. Los principios del crecimiento que aprendieron de Jesús y que continuaron los apóstoles no variaron, no variaron hasta la época fatídica de Constantino el Grande a comienzos del siglo IV después de Cristo. Miremos que la casa iglesia, el discipulado, la testificación y el descubrimiento de los dones espirituales que estudiamos en una lección anterior estaban en la mente de todos los que aceptaban la nueva fe. Lo repito, la casa iglesia, que no se construyeron iglesias, el discipulado, la testificación del descubrimiento de los dones espirituales. Eso es lo que había en la mente de cada persona. Por lo tanto, el producto, el resultado que la congregación engendraba se veía reflejado en el número y en la calidad de los nuevos miembros que venían a componer la iglesia primitiva. Los cristianos en ese tiempo estaban comprometidos con el reino de Dios, comprometidos. Por esa razón, algunos comentaristas, como el doctor Julio Juárez, mexicano, adventista, comenta y dice, entre comillas, una cosa era el mundo que los cristianos compartían con otra gente que vivía en el Imperio Romano y otro el mundo que ellos construyeron. ¿Lo entendimos? Una cosa era el mundo que los cristianos compartían con otra gente que vivía en el Imperio Romano. Vivían
tenían ciertas vivencias, ciertas costumbres. Esa era la sociedad que vamos a ver esta tarde. Pero otro era el mundo que construyó la iglesia, diferente, la transformación de la gente. Lo que ellos enseñaron, lo que Dios hacía en la vida de las personas, fue otro mundo distinto. Como vamos a ver más adelante, el imperio romano, la sociedad grecorromana, era un desastre total, realmente, total. El cristianismo impactaba silenciosamente a la sociedad grecorromana por medio de su conducta, por medio de su testimonio. Miremos que en cada generación de cristianos estaban presentes las palabras del apóstol Pablo. Eso lo encontramos en Filipenses 2:15. Y para ellos fue clave este texto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Esa fue la generación, esa fue la sociedad del imperio grecorromano. Una generación torcida y perversa. Las costumbres que habían eran realmente desastrosas. Y claro, llega el cristianismo, es un contraste total. Muchos en este imperio grecorromano, pues vivían una vida desenfrenada. No tenían un concepto del pecado, eso no existía. No entendían lo que significaba un cambio de mente o lo que era el arrepentimiento, debido a que las religiones paganas, pues, aceptaban a sus nuevos conversos sin abandonar ningún mal hábito, nada, no se exigía nada, sino solamente la adoración de sus dioses paganos que tenían. Entonces, obvio, al llegar el cristianismo es un impacto grande. La casa iglesia, y tal vez si hay alguien que por primera vez nos acompaña hoy, posiblemente no entienda mucho ese término de la casa iglesia, es que se reunían en casas, por familias. No se construyeron templos. No hay en los primeros siglos, la arqueología no ha podido encontrar templos construidos, no los hay, no los hubo. Esas mega iglesias que vemos hoy, eso no existió. Se reunían en casas. Y además de ser un lugar de reunión, de adoración, eran centros de entrenamiento. Ya hemos estudiado esos capítulos anteriores, que se entrenaba a la gente de cómo testificar, cómo acercarse a los demás. Y era una auténtica comunidad. Comunidad porque todo era en común, ese amor, ese servicio, ese cariño, esa ayuda mutua que se daban, era espectacular. ¿En qué aspecto era una verdadera comunidad? Como se mencionó anteriormente, el tamaño de las casas iglesia variaba. Esas mega iglesias de ese tiempo, si es que llegaron a existir, no pasaban de 100 o de 120 personas. Eso era raro, escaso. Las iglesias de clase media eran de 20 a 35 personas máximo, y las más comunes, que por lo general fueron la mayoría, se componían de 8 a 15 discípulos. Es lo mismo, entonces proporcionaba un ambiente de comunidad, de ayuda, de conocimiento, de amor, de fraternidad, porque entre más pequeñas es una comunidad, pues se conocen más, se ayudan más, etcétera. De ahí pues que hoy los grupos pequeños, si los manejáramos como deben ser, caramba, sería un factor de crecimiento espiritual y crecimiento numérico extraordinario. A continuación, nosotros vamos a decir que en todas las iglesias un ambiente de familia. Una de las cosas que se le enseñaba a los nuevos discípulos era el servicio. No solo debían memorizar, sino también practicar las palabras de Jesús. Mateo 28:28. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La iglesia primitiva, con todas sus limitaciones,
atendió localmente algunas de las necesidades de la gente que sufría alrededor. Veamos lo que dijo Julián, más conocido como el apóstata. Este llegó a ser emperador. Fue cristiano y dejó el cristianismo y volvió al paganismo, por eso lo llamaron Juliano el apóstata. Este expresó, hablando de los cristianos en su tiempo, y dijo lo siguiente, hablando de los cristianos: porque no observamos la benevolencia que ellos, los cristianos, tienen hacia los extranjeros. Nosotros no hacemos eso. El cuidado que ellos tienen hacia las tumbas de los muertos y la pretendida santidad de sus vidas. Está diciéndole a los romanos, nosotros no hacemos eso que ellos hacen. Esto ha hecho que el ateísmo haya crecido. El ateísmo porque ya no creían en los dioses paganos. Estos impíos galileos han ayudado no solo a sus pobres, pero también a los nuestros. Todos han sido testigos que nuestra gente no ha querido ayudar, pero ellos sí ayudaban. O sea que está hablando en bien de los cristianos, está poniendo como un contraste con los romanos. Qué lindo poder tener este tipo de testimonio. Hubo entre tantos padres de la iglesia primitiva, uno que la historia recuerda con el nombre de Ignacio de Antioquía, y en una carta que le envía a Policarpo, otro padre de la iglesia, Policarpo de Esmirna, le aconseja a no descuidar las viudas y a ser los protectores y amigos de ellas. Nótese, no descuidar las viudas y a ser protectores y amigos de ellas, de las viudas. Es que en el tiempo hay muchas viudas, sí, por el asunto de las guerras, de las batallas, morían mucho los hombres, los varones, los guerreros, los soldados. Se puede imaginar usted esas luchas cuerpo a cuerpo, esas batallas campales, eso dejan muchos muertos, muchas viudas. Veamos que el libro de Hechos, su capítulo 20, en verso 35, recomienda lo siguiente. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si bien es cierto que la iglesia primitiva no intentaba cambiar el mundo por medio de un evangelio social, sin embargo, no descuidaba a los más necesitados, a los pobres, a las viudas, a los esclavos, a los menos afortunados. Eso fue siempre un objetivo que había en la mente de los cristianos, fuera de su testificación, obvio. Ellos no descuidaron a los menos afortunados. Hay un analista de la historia de la iglesia primitiva, veamos, David Batson, y él hablando de la casa iglesia en Jerusalén, porque hizo un estudio muy detenido de la metodología de la iglesia primitiva. Según David Batson, en la casa iglesia en Jerusalén hubo una distribución diaria de comida para todos los que salían a pedir limosna, para las viudas y huérfanos que no tenían nada para devolver. O sea, no había recompensa de nada. Se daba esa comida diaria. Nosotros en algunas iglesias a veces hacemos eso, ¿no? Vamos a repartir almuerzos, comida, pero eso se hace una vez al año, una vez al semestre. Aquí la iglesia, según la investigación que hace David Batson, es que era diariamente que se repartía comida para viudas y huérfanos. Qué lindo, qué actividad más hermosa, ese desprendimiento, y claro, eso ganaba amor, ganaba simpatía. Hay otro caballero muy erudito, es Michael Green, es un gran escritor, y él comenta, después de investigar también sobre esos tiempos de los primeros siglos, y dice, aún los paganos que se oponían al cristianismo admitían su presencia. Porque obvio,
era muy bueno todo lo que hacían los cristianos. Entonces, a unos paganos que se oponían al cristianismo admitían su presencia. Y no solamente su presencia, con todas sus limitaciones legales y lo mal visto que era para sus oponentes. El movimiento cristiano era una irresistible influencia para el bien de la sociedad grecorromana, que se hundía más en la incertidumbre de la inmoralidad, de la explotación y de la falta de justicia para con su pueblo. No obstante, en el siglo I después de Cristo, hubo una deshumanización en los individuos en casi todas las partes del Imperio Romano. Los seres humanos no contaban para nada. Ya vamos a analizar en los minutos siguientes algunas de esas situaciones. En otra ocasión, San Ignacio, si lo llaman la Iglesia Católica, fue un padre de la Iglesia, obispo de Antioquía. Él animó a los cristianos a no actuar como los que no conocen el Evangelio. Veamos lo que él les dijo. No les importa amar a los paganos, ni cuidar a la viuda, ni al huérfano, ni a los desamparados, ni a liberar a los presos de la cárcel, ni cuidar de los hambrientos y los sedientos. Por eso decimos que ya al final del primer siglo y comienzo del segundo, una inhumanización. La gente no se preocupaba de su prójimo, nada. Por eso aquí este padre de la iglesia, Ignacio, hace ese contraste, ¿no? Y les dice, no vayan a hacer lo de los paganos, que no les importa amar ni cuidar a la viuda, ni al huérfano, ni a los desamparados. Te has quedado sin audio, padre. Por favor, ¿puedes prender el micrófono? Que entró, este famoso historiador que entró de lleno a estudiar el Imperio Romano, de nombre Frank Richard Cowell, un especialista en el estudio de esta sociedad romana, sus varios tratados que escribió, pues él describe, ¿no? Cómo era esa sociedad en ese tiempo, y me llama la atención una frase que la hemos puesto aquí en pantalla, la podemos leer, donde él dice, miles, quizás cientos de miles, estaban en la frontera de la miseria, pues su mayor ambición en la vida era conseguir pan para el día. Qué situación tan tremenda, tan terrible, de miseria, de pobreza en los tiempos del Imperio Romano. Y en ese ambiente es que crece la iglesia de Dios, la iglesia primitiva. En el siguiente cuadro, según informes de fuentes muy tempranas del inicio del cristianismo, el lapso para que una persona fuera bautizada variaba. Era relativo, dependía de algunas situaciones. Podía ser muy rápido, como algunos ejemplos en el libro de Hechos. O por lo regular, el aspirante, el simpatizante debía esperar algún tiempo. En algunas ocasiones, el iniciado debía esperar un año o más, porque había ciertas situaciones que tenía que mejorar, que arreglar. Lo que sí se tomaba en cuenta antes del bautismo era la reproducción y el servicio que el nuevo discípulo manifestaba en la casa iglesia mientras llegaba la fecha del bautismo. O sea, no esperaba ser bautizado para empezar a testificar y a conseguir nuevos simpatizantes, nuevos conversos al cristianismo. Pero algunos tenían problemas serios de la vida conyugal, de hábitos, de situaciones. Habían esclavos que no les era fácil aceptar el cristianismo, situaciones diversas que realmente les impedía ser bautizados. Sin embargo, la iglesia en los primeros siglos creció por todo el Imperio Romano inconteniblemente porque vivía
lo que creía. Era un evangelio práctico, de amor. La sociedad de los primeros siglos del cristianismo notaba pragmáticamente los hechos y el testimonio de los discípulos, aunque muchas veces no supieran dónde se congregaban. Por esta razón, hay un escritor también especialista en estos temas, Robert Lewis, estigmatizó este enunciado al declarar, parafraseando notablemente el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, y él dijo: ustedes serán una influencia contagiosa. Que eso es lo que iba a ser el cristianismo en el tiempo, una influencia contagiosa. Los hechos manifestados a la luz pública eran un axioma que no admitía contradicción. El testimonio era poderoso, eficaz, el buen testimonio, porque si hay algo que daña realmente la conversión de alguien, el convencimiento de alguien, es un mal testimonio. En el campo práctico, las primeras cosas que un nuevo converso aprendía era el servicio. Servir a los demás, ayudar a los demás. Las personas se comprometían delante de Dios a poner sus dones para acrecentar, aumentar el reino de Dios. Esa fue la razón por la que la Casa Iglesia realizó grandes sucesos con muy pocos recursos. El resultado fueron conversiones en masa. Así fuera que no hubo iglesias construidas, conversiones en masa. Los dones eran descubiertos en cada creyente para ser usados y no para guardarse en el corazón. Ay, sí, yo tengo este y este otro don, pero nada hacía, no. Eso no es como ahora, ¿no? Muchos tenemos muchos talentos y dones, pero no los usamos. En ese tiempo era importante descubrir para qué sirvo, qué don me ha dado Dios, cómo lo debo utilizar. Veamos que en una de sus epístolas el apóstol Pedro le recomienda a todos los cristianos a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Mucha gente en el pasado ignoraba dónde se localizaban esas casas, iglesias. Sin embargo, lo que no pueden dejar de observar era la conducta en público de muchos cristianos. Las buenas obras que los discípulos realizaban. Eso era un testimonio vivo del poder del evangelio. Veamos un asunto importante que debe tomarse en cuenta y es el siguiente, que durante los primeros 100 años de la existencia de la iglesia, la prioridad se centraba en la aplicación del mensaje de Jesucristo en la vida cotidiana como una preparación para la segunda venida de Jesús. A ver, ¿lo repetimos? La prioridad se centraba en la aplicación, la práctica del mensaje de Jesucristo en la vida cotidiana, como una preparación para la segunda venida de Jesús. Así que el servicio misionero, el servicio de amor, la práctica, era una preparación para la segunda venida de Jesús, porque en ese tiempo se esperaba que Jesús venía en pocos meses, en pocos años. Caramba, si hoy nosotros hiciéramos algo igual. Ese don del servicio, del amor, de la ayuda a los menos afortunados, como una preparación para la segunda venida de Jesús, como un desarrollo del amor perfecto, que es el que va a reinar en la Nueva Jerusalén y en la tierra nueva. Ay, mis hermanos, grandes lecciones nos ha dejado la iglesia primitiva. Miremos que en el siglo IV después de Cristo apareció un documento llamado Constitución Apostólica. Era una compilación de la Didache que decía enseñanza, la enseñanza de los apóstoles y la tradición apostólica escrita por Hipólito.
Hipólito fue otro padre de la iglesia. Este documento encapsulaba, guardaba el interés de la iglesia primitiva en la instrucción práctica del simpatizante, del catecúmeno, antes de ser bautizado. La instrucción práctica. Cuando se acercaba el momento del bautismo, surgían las siguientes preguntas. Se le hacían al que iba a ser bautizado, ¿no? ¿Has honrado a las viudas? ¿Has visitado enfermos? ¿Has hecho con ellos toda clase de buenas obras? Y preguntas similares antes de ser bautizado. Imagine usted los requisitos. No es como ahora, ¿cree usted en Dios Padre? ¿Cree en el sábado? ¿Cree en la ley? No. Era un cristianismo práctico. Has honrado a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos. Has hecho buenas obras con ellos, etc. Para los cristianos primitivos, mis hermanos, era muy importante que los nuevos conversos aprendieran bien la doctrina, pero más importante, la aplicación del evangelio en la vida práctica. El discipulado que la casa de iglesia impartía, enseñaba, les proporcionaba las herramientas para el servicio. Eso se enseñaba, eso se entrenaba, cómo servir a los demás. ¿Lo hacemos hoy? La razón por la cual la iglesia temprana se multiplicó fue por el atributo que cada seguidor de Jesús tenía. El énfasis que ellos le dieron al discipulado fue asimilado por estos nuevos creyentes. Y eso dio como resultado, obvio, conversiones en masa, en cantidad. Se podría decir que un crecimiento integral, tanto en cantidad, como ya lo hemos dicho, como en calidad. Porque no solamente se ganan muchas almas, sino que eran de calidad porque se les enseñaba, se los entrenaba sobre el verdadero amor, el amor representado en el servicio. Qué lindo. Hombre, ¿cuánto nos queda por hacer hoy a nosotros? Veamos algunos aspectos sociales en el Imperio Romano. ¿Cómo era esa sociedad? ¿Qué imperaba? Y noten que a la vez que era una dificultad para el cristianismo de ese tiempo, era también como una ventaja. Parece un contraste, ¿no? La sociedad romana era muy compleja, muy difícil. Entender algunos aspectos de cómo funcionaba, pues nos va a ayudar a entender por qué la iglesia se multiplicó tanto, por qué creció tanto. Algunos ejemplos de la cultura grecorromana, pues nos van a proveer luz para entender el avance de la iglesia en los primeros siglos. Los cristianos primitivos contextualizaron el mensaje de salvación y aplicaron los principios del evangelio a la sociedad en donde vivían. Se acoplaron, se acomodaron. Se podría decir que el evangelio que presentaban era práctico y efectivo para la gente pagana de ese tiempo. Esa es la razón por la cual se presentarán, o vamos a ver ahorita algunos aspectos de la cultura de esos primeros siglos después de Cristo. Hablemos entonces de un primer aspecto, lo que se llamó el patrón o los patrones, los amos. Romanos, ya lo vamos a leer más adelante, ese texto. Aquí se nos presenta en esto de los patrones o los amos, un aspecto cultural de la sociedad grecorromana, era esa relación entre el patrón y el resto de la familia o de los clientes, porque había comercio. En todos los estratos de la sociedad hubo patrones, jefes, amos. Para entender este fenómeno es bueno saber quién era un patrón en Roma. Aquel que representaba un número de clientes, de negocios, y tenía mucha familia, muchos esclavos. Y a la vez los ayudaba y tenía los recursos para hacerlo. Ese era un patrón. El patrón también protegía legalmente todas las mañanas
recibía y aconsejaba en casa a sus clientes. Mientras más clientes tenía un patrón, pues era el símbolo de poder y autoridad. Y el patrón patrocinaba a los clientes a su vez. En la sociedad romana era importante tener un patrón. Si un cliente viajaba, tenía alguien que lo representara. El patrón, el amo. En algunos casos, familias, grupos, regiones enteras eran clientes de un patrón. Y entre algunos de los muchos beneficios eran que el patrón defendía delante de la corte a su cliente porque si éste tenía algún problema, pues lo defendía. Era una garantía para todos los vinculados con el patrón, tener un patrón que lo defienda, que lo patrocine. Entonces fue muy importante el papel de estos patrones. En esta cultura hubo mujeres que alcanzaron el honrado grado de patronas. En el Nuevo Testamento se menciona este caso que vemos en pantalla de Romanos 16:2, donde la Escritura nos dice, no, Pablo, encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Eso lo escribe Pablo. Entonces, parece ser, por estos datos y por las costumbres de ese tiempo, que Febe era una persona que representaba y ayudaba a muchos y que ella tuvo un alto cargo en su iglesia local, al igual que ella, pues también algunas casas iglesias eran dirigidas por mujeres. Y en la manera como se la nombra, parece que ella iba a ser una patrona, ayudaba a muchos, tenía con qué hacerlo. Entonces, se considera que ella entró en ese plano que era muy raro entre las mujeres, como ya vamos a ver más adelante, que una mujer escalara a llegar a tener ese nivel de patrona. Quizás algo similar le ocurrió con Febe y su testimonio lo atestigua el apóstol Pablo. Pide para ella todo tipo de consideraciones porque ella ha ayudado a muchos. Parece que tenía su nivel. Esa relación de patrón con los demás tenía algunos asuntos que en la sociedad romana se veía normal. Sin embargo, en el estilo de vida del cristiano era pecado. El patrón tenía dominio sobre sus clientes, sus esclavos, sus esposas, su familia. Si el patrón visitaba a uno de sus subordinados en su casa, no se consideraba adulterio si el cliente o la persona que lo veía como un amo, por quedar bien con el patrón, le ofrecía a la esposa o alguna de sus esclavas para que durmieran con él. Imagínense ustedes, para congraciarse con el amo, con el patrón. Cuando un patrón aceptaba a Jesús, imagínense, rompía con todos los aspectos culturales que entraban en conflicto con el Evangelio. Es un contraste brutal. El cristianismo le proporcionaba una nueva moralidad en su trato con el prójimo. Las palabras del apóstol Pablo impactaban su conducta. ¿Cuáles palabras? Veámoslas. Están en Efesios 5, versos 2 y 3. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces, un patrón, cuando se hacía cristiano, tenía que dar una cantidad de prácticas de pecado vulgares, fornicación y toda inmundicia, avaricia, dice, ni se nombre entre vosotros. La conducta de los patrones cristianos era un testimonio
del poder de las costumbres de un patrón, tremendas, terribles, pero un patrón cristiano era un contraste notable. Como consecuencia, algunos o muchos que se relacionaban con ese tipo de amos, de patrones, que no habían aceptado a Jesús, pues ante ese testimonio aceptaban al Señor, preguntaban qué pasó. Al ver el cambio de conducta del patrón, quedaban admirados. Se sabe que la casa de muchos patrones se convirtió en una domus ecclesia. Domus quiere decir casa, iglesia, iglesia. En una casa iglesia. Muchos patrones formaron iglesia en sus casas. Ellos pusieron sus recursos en las arcas de la iglesia local para acrecentar el reino de Dios en los lugares en donde no había una casa iglesia. Para una persona del siglo XXI, hoy nosotros, es muy difícil entender ese aspecto sui generis de la sociedad romana. Obvio que eso no se vive hoy así, pues el patrón tenía mucha influencia sobre sus clientes, sobre su familia, sobre sus esclavos, y esta gente que se relacionaba con él por negocios o por beneficio, lo que fuera, estaban dispuestos aún a morir por sus patrones. Entonces ellos abusaban. Había un abuso total, completo de estos amos, de estos patrones. Veamos un segundo aspecto, la función de la familia en el imperio greco-romano, la función de la familia. Y hablando de la familia, veamos en las palabras de Cicerón, el famoso orador y político latino romano, él dijo, no hay nada más santo y no hay nada que debe estar guardado con seguridad por cualquier instinto religioso que cada individuo de la casa romana. Y ese es el concepto de un pagano. O sea que siempre se tenía respeto y consideración por la familia. Una familia en el Imperio Romano, ¿cómo se definía? Veamos. Lo definen diciendo que es un número de esclavos domésticos en la familia, un número de esclavos domésticos, personas que habían sido esclavos y ahora eran libres, el padre, su legítima esposa, unos 3 hijos o hijas y unos cuantos clientes. Esa era una familia romana. ¿Cómo les parece? El padre tenía autoridad absoluta sobre todos en la casa, sobre todos. Podía disponer hasta de la vida de los miembros de la familia. Increíble. La ley romana investía al padre con derechos. En la cultura romana, ¿cuál era el concepto de la patria potestad? Pues ellos, en algunos escritos, uno encuentra que dicen el pater familia, el patrón, el padre familia, es la máxima autoridad familiar gracias a la patria potestad de que disponía, por la cual él era la ley dentro de la familia y todos los demás miembros le debían obediencia a sus decisiones. Además, mis hermanos, el padre en ese tiempo, como cabeza de la familia, tenía algunas obligaciones, pues en la mentalidad romana, ellos decían, el pater familia tiene la obligación de mantener a la familia, representarla públicamente, políticamente y oficiar los ritos religiosos domésticos. Huele como una especie de patriarca, ¿no? De sacerdote judío. Bueno, pero estos son paganos, sin embargo, esas eran la responsabilidad, que podía hacer lo que le diera la gana con la gente de la familia, sin embargo, la representaba y oficiaba los ritos religiosos que eran paganos, por supuesto. Entonces, ese es el cuadro de la familia, que no solamente son seres de sangre, incluye clientes, incluye esclavos, etc.
y el patrón, el pater, el padre, es el amo y señor de todos. Veamos otro aspecto de esa sociedad de ese tiempo, el Imperio Romano, con la cual tuvo que ver la iglesia primitiva. La mujer en ese contexto greco-romano. La sociedad grecorromana tenía un concepto más avanzado sobre la función de la mujer que otras culturas antiguas. Sin embargo, algunas cosas que sucedían en su tiempo eran inaceptables en el contexto cristiano, por supuesto. Cuando una mujer nacía, imagínense, mucha atención, cuando una mujer nacía, hubo, dice un escritor, hubo en el hogar un ambiente de llanto y su trato no fue mejor que el de un esclavo. Lloraban de rabia y de tristeza que hubiera sido mujer y la trataban como un esclavo. Tremendo. El eco de una costumbre antigua se practicaba en esos primeros siglos con menos intensidad, pero lo había. En tiempo del emperador Trajano se sabe, esto fue el inicio del siglo segundo después de Cristo, que se podía abandonar a los niños bastardos y mayormente a las niñas que no eran deseadas. Abandonarlos. Allá en un basurero donde fuera que se murieran. Algunos padres abandonaron a hijas legítimas solo por el hecho de ser mujeres. Tremendo. Hay varios documentos de la época que testifican los horrendos crímenes por el hecho de nacer mujer. Sin embargo, no se condenaban estos hechos porque formaban parte de la cultura del entorno romano y era visto por la gente como algo normal. Imagínense usted, normal, matar a una niña, abandonarla, lo que fuera, violarla. A los 12 años, una niña ya podía entregarse a otra familia en matrimonio por común acuerdo de ambos padres. Hay una historiadora de nombre Susan Dixon, fue estudiosa de la sociedad grecorromana por muchos años y correctamente ha observado esto que estamos mencionando, que fue muy común durante el siglo I y el segundo siglo. Y ella escribe y dice, el matrimonio era una institución sin amor, definida más bien por deber antes que por sentimientos. En muchos aspectos, la voz del famoso filósofo griego Aristóteles influía mucho en la concepción de la mujer. Aristóteles dijo, escribió, por naturaleza la mujer está para ser gobernada, no para gobernar. ¿Cómo les parece? El matrimonio no era visto en términos relacionales, sentimentales, sino en una cláusula contractual. En algunos casos, la hija que no se daba en matrimonio era vendida como esclava. El concepto seguía vigente. La mujer es un objeto negociable de la casa. ¿Cómo les parece ese contexto en el cual el cristianismo se desarrolla y viene a darle un valor a la mujer? Una mujer tenía muy poca participación en la vida pública. Una dama no podía aspirar a ser magistrada o votar en elecciones de cónsules, cualquier cosa. Debía estar sometida absolutamente bajo el dominio de su esposo. Para las familias romanas, una mujer llegaba a la casa del esposo de afuera de su línea genealógica. Por lo tanto, como le expresa un erudito, para que se la tomara en cuenta, debía darle hijos, porque los hijos guardarían la línea genealógica del padre. Y de acuerdo con Albert Bell Jr., que también es otro historiador, él dijo, a una mujer no se le incluía en el censo. Y esto pasaba aún en Israel. Ustedes notarán que hay pasajes donde dicen tantos hombres sin contar mujeres y niños.
no se la contaba en los censos, no se la tenía en cuenta, no existe. De esta forma, en algunos sectores de la sociedad romana, la mujer continuaba siendo un objeto antes que una persona. Un escritor judío se expresaba despectivamente, escritor judío, al declarar y decir, el nacimiento de una mujer representa una pérdida. ¿Cómo les parece? Un judío, así en esa sociedad, la mujer era un objeto sexual en el hogar. Una mujer nunca alcanzó una posición de honor como la que le otorgó la iglesia cristiana. Y ahí hubo unos choques tremendos, porque la iglesia cristiana sí valoró a la mujer como una hija de Dios y como Pablo y la palabra lo dice, iguales todos delante de Cristo Jesús. Gloria a Dios por el cristianismo. Le devolvió el valor que merece la mujer. Veamos otro aspecto, el esclavo en ese contexto social. Todos estos aspectos se tienen que pensar que tuvo que enfrentar la iglesia cristiana y no obstante creció impresionantemente. En el antiguo imperio romano, al igual que en muchas culturas de antaño, se aceptaba la esclavitud como parte del entorno, parte de lo normal. Se podría decir que la sociedad de los primeros siglos veía a los esclavos como algo normal. Además, los habitantes del siglo I después de Cristo, incluyendo a los cristianos, creían que la esclavitud era parte de ese contexto cultural y nunca pensaban en términos raciales. Para los filósofos griegos clásicos como Platón y Aristóteles, un esclavo era, así lo escribieron, un cuerpo externo sin raciocinio interno. ¿Cómo les parece? Un cuerpo externo sin raciocinio interno. O sea, el esclavo no piensa, no razona. Sin embargo, para el pensamiento estoico, que los estoicos fue una filosofía griega, ellos decían, un esclavo posee razón y virtud. Eso es distinto. Hubo muchas ideologías con respecto a la esclavitud en esos tiempos. Se sabe que la esclavitud era una institución bien establecida en la sociedad greco-romana del siglo I y aún del siglo II. El trato que cada esclavo recibía dependía del temperamento de sus dueños, del genio que despertó. Si un esclavo era maltratado, no existía una ley que lo amparara, pues en algunos casos el esclavo huía o mataba a su dueño ya cansado, harto de tanto maltrato. ¿Qué pasaba entonces si el esclavo mataba a su dueño? La ley decía, si un esclavo mata a su dueño, todos los esclavos de esa casa debían morir por encubrimiento. Como dice el vulgo, llevaban del bulto todos los esclavos. En décadas posteriores hubo algunas escasas mejorías en cuanto al trato a esclavos y les concedían algunos derechos a estos sufrientes esclavos, pero que en términos generales el trato inhumano a que eran expuestos pues no salía a la luz en la sociedad romana. Muchas cosas se ocultaban. En muchos casos, si la esposa era maltratada por su esposo, ella sacaba su ira con los esclavos de su casa, se desquitaba con ellos y con las esclavas. En algunas ocasiones la esposa se vengaba de todo lo que su esposo le hacía al tener relaciones sexuales con los esclavos jóvenes. La señora, la ama, para desquitarse el marido. Si el esposo los descubría, ambos morían, la esposa del amo y el esclavo. Hubo algunas voces de personas influyentes que pedían un mejor trato para los esclavos de ese tiempo, pero no fueron escuchados. Con el tiempo, algunos gobernantes concedieron algunos derechos a los esclavos. Luego, el cristianismo introdujo un cambio en el trato hacia los esclavos. Al inicio, la sociedad romana veía con recelo, ¿no?,
la forma en que la iglesia trataba a los esclavos, con qué amor, con qué dedicación. En la cosmovisión romana, tanto la mujer como los esclavos eran inferiores. El modelo sexual existente en esa cultura fue entendido así. A la mujer y al esclavo se les llamaba pasivos, mientras que a los hombres, dependiendo de su clase social, se les llamó activos. ¿Cómo entendió la sociedad grecorromana del primer siglo el término pasivo y activo? Bueno, que quienes vivían en la casa de un padre de familia se les consideraba pasivos. ¿Quiénes? La esposa, los hijos, los esclavos. La función de un personaje pasivo era dar placer sexual al superior de la casa. Por lo tanto, el destino de la esposa, de los esclavos y aún el de los hijos era de dar placer. Los individuos superiores en la casa eran activos. Su destino era sentir placer sexual. Muchos padres usaban el poder que les daba la ley para cometer abusos e impurezas sexuales con los que se consideraban inferiores a ellos. En esa época, un ciudadano que poseía autoridad o si era un ciudadano libre podía hacer todo lo que él quisiera en lo que tenía que ver con el sexo y con los que estaban en su casa y aún fuera de su casa. Veamos que hay un doctor de nombre Alfonso Cuatresama, que es un especialista en la cultura romana y él asevera lo siguiente respecto al tema que estamos tratando. Un ciudadano romano podía tranquilamente acostarse con su mujer en la cama, con un hombre en las termas, o sea, en los baños termales, con la prostituta en un burdel y con un esclavo en el patio de su casa. ¿Cómo les parece ese libertinaje sexual de un amo, de un señor? La mayor parte de las religiones paganas y la sociedad no contemplaban en su léxico la palabra pecado. Por lo tanto, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio era visto como parte del entorno social. Lo normal, lo de siempre. Esa mentalidad romana, la esposa sirve para dar hijos y placeres, eso es lo que ellos pensaban. La cultura de ese primer siglo contemplaba dos clases de mujeres. Una con la que sirve para casarse y dar hijos, y la otra puede ser la prostituta, la esclava o la extranjera que sirve para dar placer sexual. Todos los esclavos, tanto mujeres como hombres, ya dijimos, son pasivos. Dan placer sexual. No reciben placer, dan. Por lo tanto, el dueño puede disponer de ellos. Pero muchos padres, sin algún concepto de pecado o moral, abusaban sexualmente aún de los hijos y de las hijas. Terrible, ¿no? No podían ser acusados porque la ley protegía al pater. No obstante, hubo muchos pateres, padres, con sentido de responsabilidad, respetaron a los hijos, no así a los esclavos o a las esclavas. Las leyes del Imperio Romano, mis hermanos, no consideraban a los pedófilos porque era natural para ellos que una persona adulta sedujera a un menor a tener relaciones sexuales. Era costumbre, esa costumbre la adoptaron de los griegos. Se sabe que un cónsul, que un senador que tuviera a su muchacho ahí al lado, que viajara con él, que se acostara con el muchacho, era normal, bien visto, bien aprobado. ¿Cómo les parece? Qué degeneración tan grande. Entonces, el cristianismo viene ahora a chocar con todos estos abusos y todas estas costumbres. Cuando el cristianismo invadió los contornos del Imperio Romano, le llamó a todas estas costumbres como pecado y le dio, obvio, reglas éticas de conducta a los cristianos para que obraran, actuaran diferente, que no obraran como los paganos. Por último, esta tarde veamos
la vida en Roma y las grandes urbes en el siglo I. Desde el momento en que Augusto César venció a Cleopatra y a Marco Antonio allá en el norte del África, en Egipto, pues ya no tuvo más oponentes, por lo tanto fue nombrado emperador con poderes absolutos y adorado como un dios. Se puede decir que uno de sus mayores logros fue la unificación e integración de todo el imperio romano y la implementación de la ansiada paz romana, que en todos los rincones del dominio se necesitaba. Se implementaron muchas mejoras del orden civil en todas partes y la gente experimentó estas reformas de tal manera que algunos pensaban que Roma estaba comenzando una época de oro. Los tiempos de este primer César, la persona de Augusto, se caracterizaron por tener mucho desarrollo y prosperidad. Hubo algo destacable, importante, veámoslo, las vías de comunicación. Las que existían se repararon, pues había que tenerlas expeditas en los 3 continentes, en Europa, en Asia y África. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a la movilización de las tropas en caso de sublevaciones locales. Por eso viene la profecía, se representa a Roma como las piernas de hierro, gobierno duro, con los dientes de hierro de la bestia, las uñas de hierro. Facilitaría entonces estos caminos el tránsito de las caravanas para transportar con eficiencia los objetos comerciales entre ciudades y continentes y para informar de las decisiones que se tomaban en la capital que es Roma. En este mapa que ustedes ven acá en pantalla, en color amarillo intenso, se ve la cantidad de vías, ellos lo llaman así vías, que salían de Roma en todos los 4 vientos, en todos los 4 signos de orientación. Y por eso quedó el dicho que todos los caminos se dirigen o guían a Roma. Porque esto hizo entonces que se uniera el imperio. Se le dio mucho mantenimiento. Es muy destacada la vía Apia, que recorría casi toda Italia y atravesaba 360 millas desde Roma hasta el puerto de Brindisi en el mar Adriático. Cruzando el mar se llegaba al puerto de Corinto en Grecia, o bien a la región de Macedonia, en donde comenzaba otro camino que cruzaba gran parte de Grecia y el territorio de Macedonia. Y a esa ruta se le conoció como la vía Ignacia. En el Asia Menor, lo que actualmente es el territorio de Turquía, se encontraba una ruta muy antigua, conocida desde tiempos memorables como el Camino Real. Esta ruta tenía una longitud de 1.677 millas, o sea, 2.699 kilómetros, 2.700, desde el Asia Menor hasta Irán, y todo era así, en caminos empedrados. Se volvieron muy expertos los ingenieros romanos en fabricar este tipo de caminos. Otra importante ruta fue la vía del Rey. Esta venía desde el Golfo de Acaba hasta Damasco. Cruzaba por Edom, Amón, Moab, Palestina y el Líbano. Por el territorio de Palestina atravesaba otro importante camino conocido como la Vía Maris. Esta carretera venía de la Mesopotamia. Acuérdense que Mesopotamia es donde está el río Éufrates, Tigris, y existió Babilonia. Venía desde allá hasta Egipto y pasaba por el territorio de Palestina, obviamente. Se podría decir que a principios del siglo I, todo el imperio estaba unificado por medio de sus rutas terrestres. Los viajes por mar eran mucho más rápidos, pero a la vez peligrosos por las tormentas que se levantaban. En las palabras de Lionel Casson, que también es otro historiador destacado, él dice, era infinitamente menos aburrido
pasar los días recostado en la cubierta del barco que viajar a pie o montado en una mula o ir en un carruaje. Quizás la única desventaja de viajar por barco era que no había un puerto en todos los lugares. En muchos lugares tampoco tenían acceso al mar, entonces siempre necesitaban los caminos. Durante los primeros años de la fundación del imperio, Octavio César envió las tropas romanas a los caminos y los mares con el propósito de terminar con ladrones y piratas. Esta acción era parte del proyecto de instaurar la paz romana en todas partes del imperio. Hay un filósofo, o hubo filósofo estoico un tipo de filosofía, llamado Epictetus, y él manifestó hablando de Octavio César. César nos ha proporcionado una paz muy profunda, pues no hay guerra, ni batalla, ni ladrones en el camino, ni piratas en el mar, de tal forma que podemos viajar a toda hora al occidente y al oriente. En muchos lugares, las guerras civiles cesaron. Roma impuso un nuevo orden de paz y prosperidad, y muchos pueblos se rendían voluntariamente a Roma para gozar de la paz y la bonanza que el imperio ofrecía a sus súbditos. ¿Y qué tiene que ver esto con el cristianismo? Dos grandes cosas. Uno, que esa paz permitió que el evangelio se diseminara a gran velocidad y los caminos que se pudieran trasladar a muchos lugares para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Esto ayudó tremendamente a la iglesia primitiva también en su crecimiento. Hoy nosotros tenemos dificultades. Hay transporte para todo lado, ya sea terrestre, ya sea aéreo, ya sea en bicicleta, en moto, en carro. De cualquier manera podemos nosotros movilizarnos para testificar del amor de Cristo Jesús. Pero aquí no ha concluido todo este análisis de la iglesia primitiva. El próximo sábado vamos a tener una tercera parte de este tema que hemos venido desarrollando. Los factores del crecimiento y la multiplicación en la iglesia primitiva. Así que están invitados para este próximo tema el próximo sábado a las 4 de la tarde. Y bien, como ya nuestro hábito, nuestra costumbre, así como invocamos la presencia de Dios, vamos a darle gracias. Padre de la gloria, Satanás convirtió este mundo en una Sodoma y Gomorra. Y esos tiempos antiguos no son ni mejores ni peores que nuestros tiempos de hoy. Tu iglesia tuvo un gran desafío, pero tú le diste tu bendición. Hoy tenemos el mismo desafío. Llénanos de esa motivación de ser verdaderos discípulos, de dar buen testimonio, de servir con amor, para que muchos puedan conocer el amor verdadero de Cristo Jesús, en cuyo nombre te agradecemos la reunión de hoy y te pedimos nos llenes de tu Santo Espíritu. Es en ese nombre amado de Jesús. Amén y amén. Bien, a nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, les deseamos un resto de sábado feliz y una bendecida semana. Estuvo con ustedes Miguel Ángel Puentes. Muchas gracias por habernos acompañado.